monogástrico, al estómago de un rumiante. Préstenme un equipo de disección. ¿Okay? Entonces, si nosotros hablamos, ¿sí?, en el caso de los animales poligástricos, decíamos que es lo mismo que en animales monogástricos. ¿Qué quiero decir? Que el estómago no es más que una dilatación de ¿qué? Del tubo digestivo. ¿Okay? Es la dilatación del tubo digestivo que empieza en el vestíbulo esofágico y que termina a nivel de ¿qué? Del canal anal, que ya lo hemos visto con anterioridad. ¿Okay? Pero una de las diferencias que ustedes pueden apreciar es que en el caso de lo que viene siendo de los rumiantes, el estómago se divide ¿qué? En compartimentos. ¿Okay? Entonces, si nosotros hablamos específicamente, préstenme un par de guantes que yo tengo una cabeza que me he venido olvidando ya. Es el mismo estómago, ¿sí? Pero es un estómago que se divide ¿qué? En compartimentos. Entonces, específicamente en 4 ¿qué? Compartimentos. Esos compartimentos, ¿sí?, van a tener diferentes nombres en función de ¿qué? De sus características. ¿Ok? En función de sus características anatómicas. Entonces, si yo puedo apreciar aquí, tengo esos 4 compartimentos que les he dicho. Un compartimento muy grande, que es el que estoy tocando, ¿sí? Es el más desarrollado, el que tiene mayor capacidad. Uno que se ubica en la parte craneal, que es el que estoy tocando, y 2 que también se relacionarían con este, que sería este que estoy tocando y este de aquí. ¿Ok? ¿Sí? Este, el más grande, este de aquí, que le sigue en tamaño, este que de aquí y este de aquí. Son 4 específicamente compartimentos. Esos 4 compartimentos van a diferenciarse en función de sus características, pero esas características serían en función de ¿qué? Del tipo de mucosa que tiene. Los 3 compartimentos primeros, que sería el más grande, que es el que estoy tocando, el que está hacia craneal de este, que es el que también estoy tocando, y este de aquí, son 3 compartimentos que poseen mucosa de tipo ¿qué? Aglandular. ¿Sí? Mucosa tipo aglandular. Y el único que posee una mucosa glandular, ¿qué forma tiene? ¿A qué forma se aparece? Este de aquí. Al estómago de ¿qué? De un animal monogástrico. ¿Okay? Entonces, este compartimento de aquí es el único de los compartimentos que tiene ¿qué? Una mucosa de tipo glandular. ¿Okay? Ahora, si les ponemos nombres a estas estructuras, podemos decir que son 4 estructuras, que 2 tienen una disposición en el lado ¿qué? Izquierdo, perdón, derecho, y 2 en el lado ¿qué? Izquierdo. Entonces me refiero a que estos 4 compartimentos van a estar ubicándose del plano medio hacia la izquierda y del plano medio ¿qué? Hacia la derecha. Entonces, cuando se ocupan esos compartimentos, estamos hablando de ¿qué? De bloques específicamente. Entonces, el bloque que es ocupado por los 2 compartimentos del lado, en este caso izquierdo, sería el rumen y el retículo, ¿ok? Que se encontrarían del lado ¿qué? Izquierdo específicamente. Mientras que los otros 2 compartimentos, que sería el omaso y el abomaso, se encuentran específicamente ¿qué? En el plano o en el lado, en este caso, derecho. ¿Ok? Entonces, esta maquetita, záfala de ahí, ve, Karen. Sí, porfis. Sí, separa los ovitos, separa los ovitos. Se va a caer algunas cosas, pero no importa. Okay. Ese de ahí quítale un ratito, ponle atrás. Si yo comparo estas estructuras que les he dicho con anterioridad, yo tengo en esta maqueta los 4 compartimentos, en este caso que de un animal poligástrico. Entonces, pues, en esta disposición puedo yo observar que el rumen tiene este comportamiento, ¿sí? Del plano medio, ¿sí? Pues recordarán ustedes que en animal monogástrico el estómago también estaba ocupando que la mayor parte de ¿qué? Del lado ¿qué? Izquierdo específicamente, ¿sí? En el lado izquierdo. Pero en el caso de los animales poligástricos también hay una parte que es ocupada ¿por qué? Por las 2 porciones que se encuentran del lado ¿qué? Derecho. Entonces, el compartimiento más grande, ¿sí? Que es todo este que estoy señalando, que sería, si lo comparamos con este, sería todo este compartimiento de ¿qué? Desde la palma de mi mano, ¿sí? Todo esto, desde aquí hasta acá. Todo este compartimiento es el rumen. También se denomina ¿qué? En este caso panza o herbario, ¿sí?
esas denominaciones. Una de las características que tiene el rumen, en nuestro caso, es que siempre se encuentra asociado en su saco dorsal esta estructura de color oscuro, que correspondería que al vaso, ¿sí? Porque tengan en cuenta que en todos los animales domésticos el vaso siempre se relaciona con ¿qué? Con el estómago específicamente, a través de unos ligamentos y a través de ¿qué? De una serosa, ¿ok? Entonces todo este compartimento correspondería ¿qué? Al un compartimento que les decía que también que se ubica que el plano en este caso que en el caso de que el lado en este caso izquierdo correspondería que a este otro compartimento de aquí correspondería que al retículo. El retículo es esta aquella estructura que estoy viendo en esta posición, es esta, la que está hacia cráneo. El retículo también se llama que en forma de qué, de bonete, que se llama bonete, o también se denomina redecilla en función de sus características. ¿Okay? Entonces, rumen y retículo están ubicándose ¿qué? Del plano medio hacia la izquierda específicamente. ¿Okay? En cambio, las otras dos estructuras o los otros dos compartimientos son este compartimento de aquí en forma de balón, que tiene forma redondeada, y este que tiene la forma de ¿qué? Piriforme, en forma de una pera específicamente, que correspondería con ¿qué? Con el ¿qué? Con el omaso y el abomaso. ¿Ok? Ahora, entonces, el bloque ¿qué? Omaso, abomasal, que sería el bloque ¿qué? Izquierdo específicamente. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos ciertos tipos de ¿qué? De diferencia, podemos observar ciertas características. Entonces, yo voy a destapar estos compartimentos y ustedes van a poder observar sus características, en este caso ¿qué? Internas. En función de sus características internas, se puede diferenciar, miren, un tipo de mucosa, otro tipo de mucosa, otro tipo de mucosa y otro tipo de mucosa. Estos tres compartimentos que dije, el rumen, el retículo y el omaso, se caracteriza por tener que una mucosa de tipo que aglandular, y la única que sería glandular es de este compartimento, que sería el abomaso. ¿Okay? Este compartimiento que tiene forma de ¿qué? De pelota o de balón es este compartimento de aquí, que se denomina ¿qué? Omaso. Es el omaso, también se llama libro o librilla. ¿Sí? ¿Por qué se denomina así? Por las características de su mucosa interna, de la mucosa aglandular específica. ¿Ok? Y el último de los compartimentos sería este de aquí, que tiene forma prácticamente de ¿qué? De un estómago, ¿de qué? De un monogástrico, si quieren llamarlo así. Este sería el abomaso. Es el estómago glandular, también se lo denomina así, o también se denomina cuajar. ¿Por qué? ¿Por qué se denomina cuajar? ¿Cuál sería las características? Entonces, la enzima que se utiliza para cuajar, por ejemplo, la leche para que se transforme ¿qué? En queso, se obtiene de aquí, de las enzimas de este compartimento. ¿Ok? Por eso se denomina ¿qué? Cuajar. ¿Ok? Este compartimiento de aquí, que correspondería con ¿qué? Con el abomaso, es el compartimento que es funcional en qué etapa. O es funcional siempre. Por ejemplo, en un animal adulto es funcional siempre, pero en un animal lactante ¿sería funcional o no? ¿O cuál sería funcional? ¿O cuáles no serían funcionales? Sí, es funcional. Ok, un ternero no es un rumiante, ¿sí? Desde un punto de vista fisiológico de lo que está consumiendo. Es un animal lactante que digiere ¿qué? Leche específicamente. Y entonces las enzimas para la digestión de leche están específicamente en este compartimento. Los compartimientos son de paso. Del esófago, ¿sí? Hasta este compartimento se forma un surco. Un surco que pasa por el retículo, un surco que pasa por el omaso y llega directamente ¿qué? Al abomaso. Es un surco que en animales domésticos, en los animales monogástricos, ya los dije, ¿cómo se llama ese surco? Que permite que el contenido lácteo pase a través del esófago, pase a través de un surco, que sería el surco reticular, el surco de ¿qué? Del omaso, y llegue al surco, en este caso, de ¿qué? Del abomaso. ¿Cómo se llama ese surco? Que estaban a nivel de la curvatura menor, en el caso, por ejemplo, de los animales monogástricos. Es el surco gástrico. En el animal lactante específicamente, se forma ¿qué? Un surco. Y ustedes pueden observar, miren, estos tres compartimentos, el retículo, el omaso y el abomaso, están ¿qué? Son compartimentos que están ¿qué? Muy juntos en un animal ¿qué? Lactante. De hecho, este es un animal que está en proceso de formación del resto de compartimentos.
Pero mientras no estén, digamos, no sea un rumiante en 100% de su capacidad, estos compartimientos están ¿qué? Menos desarrollados, este y este. Y el único desarrollado sería este, en función de su tamaño. Entonces se forma un surco a través de ¿qué? Del esófago, a través del retículo, a través del omaso y llega directamente ¿qué? A abomaso. Entonces la leche específicamente pasa directamente del esófago al estómago glandular. Sin pasar por ¿qué? Sin pasar por el rumen, sin pasar por el retículo y tampoco por el omaso. Se forma un surco, que es el surco gástrico. Por eso les decía que es una estructura funcional en el caso de que de los animales lactantes pero rumiantes específicamente. ¿Ok? Ahora, el conocimiento de lo que ustedes pueden observar aquí, ¿sí? El conocimiento indica el por qué, por ejemplo, a ver, quiero que entiendan que el posicionamiento de estos compartimientos gástricos, ¿sí? Siempre van a ser similares en todos los rumiantes específicamente. Y ese conocimiento implica que nosotros podamos hacer ciertas características, por ejemplo, perdón, no ciertas características, sino nos permite hacer ciertos abordajes de tipo quirúrgico. ¿Okay? El conocimiento, por ejemplo, del posicionamiento del rumen, miren, prácticamente decimos que el rumen está ocupando ¿qué? La mayor parte de ¿qué? De la cavidad abdominal, ¿sí? Eso implica que este compartimiento, el rumen, es el compartimiento ¿qué? Más grande que tiene el animal. Y a este compartimiento se lo puede acceder desde ¿qué? Desde una manera o desde una vía externa. ¿Okay? Ese punto de acceso, ¿dónde está el biselito que me prestaron? ¿Alguien me puso? Abajo de la... Ya, cógelo, yo lo estoy levantando. Miren, es este compartimiento. Si yo lo cojo aquí, lo voy a parar. Y puedo yo observar aquí este orificio de aquí, que ahora sí lo voy a poner, es este compartimiento de aquí. Este compartimiento o este espacio es la fosa paralumbar. ¿Sí? Es la fosa paralumbar. Esta fosa paralumbar, ¿sí? Esta estructura de aquí, está formado ¿por qué? Por lo que vendría siendo este huesecito. ¿Cómo se llama este huesecito que sobresale? ¿Las alas de qué? Yo sé que es del coxal, pero ¿qué específicamente? ¿Es del ilion, el isquion? ¿Cuál es? Es del ilion, son las alas del ilion específicamente, ¿ok? Por las apófisis transversas de las vértebras lumbares y por el último ¿qué? De las costillas que forman ¿qué? El arco costal. Entonces, entre las costillas de las últimas costillas del arco costal, lo que vendría siendo ¿qué? Las alas de ¿qué? Y lo que vendría siendo las apófisis transversas de las vértebras que paralumbares, se forma una especie de ¿qué? De triangulación. De hecho, no una especie, sino se forma una triangulación. A esta triangulación se le conoce como fosa que paralumbar. Y es el punto de acceso que yo tengo externo a lo que vendría siendo al compartimiento ruminal. ¿Sí? Entonces, miren, este orificio que yo hago aquí, miren, ¿okay? ¿Sí? Me permite que acceder a lo que vendría siendo que la cavidad abdominal. ¿Okay? Y entonces, si yo le pongo en esta posición, ¿okay? Podría acceder a esta cavidad de aquí. ¿Okay? ¿En qué condiciones o cuándo podría yo acceder a esto? ¿Cuándo debería ser? Cuando hay alguna problema o algún proceso fisiopatológico que me esté alterando el funcionamiento normal del rumen. Entonces, por lo general, ¿sí? Si es que es un animal rumiante, un animal herbívoro, ¿sí? Siempre producto del metabolismo, siempre producto, digamos, del desdoblamiento de las fibras, ¿sí? De las fibras obvias de la celulosa y de la hemicelulosa, se produce lo que vendría siendo la eliminación de gases. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en este compartimiento, producto de de la fermentación del forraje, existe la producción de de gases. Esos gases, algunos van a ser volátiles y absorbibles, como son los ácidos grasos ¿cuáles serían? Ácidos grasos volátiles, ¿como cuáles? El acético, el propiónico y el butírico, que son ácidos grasos de tipo energético, que son los que se absorben de lo que vendría siendo. Pero además de eso, también hay otros gases que no son ácidos grasos volátiles, sino son gases de efecto invernadero, y uno de ellos es el metano.
Entonces el metano, en el caso de los rumiantes, se elimina a través de ¿qué? De las flatulencias o de los eructos. ¿A través de qué? De eructo, específicamente. Las vacas eructan, ¿sí? Entonces, cuando eructa un animal, está eliminando ¿qué? El gas metano que está contenido a nivel de ¿qué? Del rumen. Entonces, en ocasiones lo que existe es que acumulación del gas metano a nivel de ¿qué? De las paredes ruminales o a nivel del rumen. ¿Por qué? Porque en ocasiones existe ¿qué? Un taponamiento de ¿qué? De este orificio, que vendría siendo ¿qué? El orificio cardíaco. ¿Por qué? Porque a veces hay cierto tipo de ¿qué? De plantas que lo que van a hacer es que aumentar el contenido de ¿qué? De espuma. Y la espuma prácticamente bloquea la salida de ¿qué? Del gas a través de ¿qué? Del eructo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El animal empieza ¿qué? A hincharse, hincharse, hincharse. Eso se conoce como timpanismo. La forma de resolución de un timpanismo sería ¿qué? Utilizar un trocar para acceder ¿qué? Y entonces a través de ese trocar, que sería como una cánula, lo que va a salir es ¿qué? Gas. ¿Qué gas? Metano específicamente. Pero eso no quiere decir que no salga ¿qué? Otros ácidos grasos volátiles como el acético, el propiónico o el butírico. Pero en su gran mayoría va a salir ¿qué? Gas metano. Entonces, esa sería una de las condicionantes para el conocimiento de la fosa que paralumbar. Si hay una fosa paralumbar izquierda, también hay una fosa paralumbar ¿qué? Derecha. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo podría acceder a la cavidad abdominal por cualquiera de ¿qué? De esas dos fosas. Pero la que más se utiliza siempre es la fosa paralumbar izquierda. ¿Cuál sería la razón anatómica? ¿Por qué? Más hacia la izquierda el rumen. Pero si yo quisiera, por ejemplo, para acceder a otras, por ejemplo, si quisiera acceder al útero, yo les pongo ahí. Y encima de esto les voy a poner esto. Por las asas intestinales. Exactamente. Entonces, si yo quiero acceder desde el lado que derecho, lo puedo hacer. Pero ¿qué es lo que me voy a encontrar con todo esto? Me voy a encontrar con todas las asas intestinales. Entonces es más difícil manipular. Entonces es coger, empezar ¿qué? A retirar todas las asas intestinales. Eso no implica que no se pueda acceder, se puede acceder, pero la dificultad es que siempre me voy a topar con ¿qué? Con las asas intestinales. Entonces, los puntos de accesos quirúrgicos en un caso de rumiante para, por ejemplo, para acceder a la cavidad ruminal o para acceder, por ejemplo, al útero gestante en una vaca, por ejemplo, que tenga distocia de pasto, siempre se accede ¿por qué? Por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es más fácil que manipular solamente ¿qué? El rumen, porque el rumen lo podría ¿qué? Empujar. En cambio, esto que tendría que hacer, empezar a romper, empezar a doblar, empezar ¿qué? Se empieza a entremezclar para que me entiendan. Entonces siempre se accede. ¿Okay? Entonces esas serían las principales características. Ok. Ahora, todos los compartimientos, les explico, ¿en cuál quieren que les explique? ¿En este o en este de aquí? Ok. Déjame sentarme aquí, me duele. Si yo me pongo a describir, ¿sí? Los compartimentos, en este caso, los compartimentos que forman parte del estómago, en este caso de un rumiante, tienen cierto tipo de ¿qué? De características anatómicas. ¿Cuáles son esas características anatómicas? Todos los compartimentos, ¿sí? Esto ya lo podemos retirar si quiere, este de aquí, específicamente este, ¿sí? El primer compartimento que nosotros vamos a describir, bueno, perdón, todos los compartimentos tienen ¿qué? Caras o superficies y tienen ¿qué? Bordes, pero no todos los compartimentos tienen estas depresiones que corresponderían a ¿qué? A los surcos, ¿sí? Específicamente que se pueden observar de manera externa, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el caso de este compartimiento, este de aquí que estoy señalando, ¿sí? Este de aquí, que correspondería con ¿qué? Con el retículo, la redecilla o el bonete, tiene forma ¿qué? Piriforme. Es este compartimiento de aquí, que lo podemos apreciar aquí, es este de aquí. Este compartimiento es el compartimiento que se ubica ¿qué? Lo más hacia craneal posible. Y si yo pongo en esta maquetita de aquí, miren, pongo aquí esta maquetita,
Ahí, miren, ahí. Ahí, justo ahí. ¿Qué puedo yo apreciar? Es este compartimiento, que está hacia craneal. ¿Qué estructuras se están relacionando? El corazón. ¿Y qué más? Un músculo que estaba separando la cavidad torácica de la cavidad. ¿Cuál? El diafragma. Entonces, la única estructura que permite la separación, ¿sí?, del corazón, en este caso del retículo, es el músculo que diafragma. Entonces, por la posición que tiene el retículo, ¿sí?, por la posición que tiene el retículo relacionado con ¿qué? Con el corazón, existe un padecimiento patológico. Entonces, ¿qué creen que ustedes que pase? Por ejemplo, yo saco aquí, saco este compartimento de aquí, saco ahí, para que lo puedan observar. ¿Qué pasaría si es que la vaca se consume un pedazo de alambre y ese alambre cae, por ejemplo, a nivel de ¿qué? Del rumen? ¿Pasaría algo ahí? No. Podría estar, ¿no? Pero conforme este alambre va subiendo por los movimientos ruminales, el segundo compartimiento, ¿sí?, en el que se va a ubicar el alambre, va a ser ¿qué? El retículo. Pero ¿qué pasaría si ustedes ven la diferencia entre el retículo y el rumen? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pero más, algo que les llame más la atención. No la mucosa. ¿Qué les llama la atención? Miren, este es el retículo y este es el rumen, el tamaño. Lo que tú dijiste es el espacio, ¿ok? Es el tamaño. Entonces, mientras esté aquí, no pasa nada. Es como algo que está y tiene mucho espacio para moverse. Pero conforme un alambre, un clavo, una grapa o lo que sea que se haya comido el animal, puede pasar aquí. ¿Creen que tenga el mismo espacio para moverse? No. Entonces, en ocasiones existe que puede existir cualquier objeto punzante, perfora las paredes de ¿qué? Del retículo, perfora las paredes de ¿qué? Del diafragma y se queda incrustado entre ¿qué? Entre el retículo y las paredes de ¿qué? Del diafragma. Pero ¿qué pasaría ahora sí si es que esta estructura entra en contacto con el corazón? Es una patología, o sea, cada vez que el corazón late, estaría ¿qué? Haciéndose así, pinchándose. A ese padecimiento se le llama retículo pericarditis traumática. Es un padecimiento de bovinos, bueno, de rumiantes en general. ¿Como consecuencia de qué? De que la vaca se haya consumido, el rumiante haya consumido ¿qué? Algún objeto punzante. ¿Sí? ¿Ok? Forma de resolver quirúrgica, ¿sí? Si es que lo detectamos a tiempo. Si no lo detectamos, el animal se muere. ¿Por qué? Por una retículo pericarditis, pero con un problema ya de peritonitis. Y se muere. No dura mucho. ¿Cuál sería la forma en la que yo podría denotar que ese animal tiene, por ejemplo, dolor aquí, del corazón y del pericardio y del diafragma? Hay una prueba de cajón que se llama, es hacer presión a nivel de ¿qué región? ¿Cómo se llama esta región? Al término de el último cartílago que está en la última esternebra, que está hacia caudal. ¿Cómo se llama ese cartílago? Paula, ¿cómo se llama el último cartílago, ¿sí?, que está en contacto con la cavidad torácica y la cavidad abdominal del esternón? ¿Cómo se llama ese cartílago? El cifoides, exactamente. Entonces, a nivel del cifoides o a la altura del cifoides, lo que nosotros hacemos como veterinarios futuros es, cuando vemos, por ejemplo, que un animal se rehúsa a caminar, a veces hacemos una prueba de cajón, que es poner un madero debajo de la región cifoidea, presionar, y si el animal, por ejemplo, se encorva aún más, se queja más, podríamos decir que tiene un problema de retículo pericardio. ¿Sí? Serían pruebas de cajón. ¿Cómo yo podría evitar que un objeto que se ubica a nivel del rumen avance hacia el retículo? ¿Cómo podría evitarlo? Es un objeto metálico. ¿Cómo podría evitarlo? Con un imán. Se les da de comer imanes a ¿qué? A las vacas. ¿Sí? Hay imanes propios que son lisos, son redondeados, ¿sí? Son totalmente lisos, ¿okay? Como una bola de un imán. Entonces, como el esófago y la cavidad oral de un bovino es muy amplia, el esófago específicamente permite que el animal dale de tragar ¿qué? Imanes. Entonces el imán cae aquí al rumen, y entonces el imán se encarga de ¿qué? De atraer todos los objetos metálicos. Y entonces, mientras estén en el rumen, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando llegan ¿qué? Al retículo.
Claro. Eso no implica que en algún momento, por ejemplo, puede haber muchos objetos que alguna vez, que en alguna ocasión podrían ocasionar que perforamiento de qué, del rumen. Eso tampoco lo estoy diciendo que está exento un animal, pero podrían evitar que esas partículas avancen al retículo. ¿Ok? Esa sería una de las características. Perfecto. Doc, una vez que el imán absorbe, o sea, atrae el metal, ¿qué sucede después? ¿Qué? No Cuando el imán ya atrae el metal, se queda eso aquí, entra. se queda aquí. ¿Y entonces qué harías tú para remover el imán? Yo haría una cirugía. ¿Tú harías una cirugía? Claro, Sí. porque es la cirugía para extracción de qué, de un objeto. ¿A través de qué, en qué fosa lo harías? ¿O de qué lado del animal lo harías para acceder al rumen? En la fosa para el lumbar izquierdo. Exactamente, entonces ahí se hace un corte, como hacer una cesárea, pero no un corte muy grande, un corte pequeño, se cortan las paredes las paredes abdominales, se corta lo que vendría siendo que parte de las serosas y se accede a lo que vendría siendo el rumen. En el rumen se hace un corte, se mete la mano, se localiza ese objeto y se extrae. ¿Es común? Eso. ¿En qué tipo de sistemas son más comunes? En los sistemas de tipo intensivo. O sea, cuando los animales no salen a pastorear, los animales se quedan que siempre bajo techo a comer. En esos sistemas funciona bastante lo que vendría siendo se llama imantado de los rumiantes. Es un término coloquial que se utiliza. ¿Okay? Se les da de tragar imanes específicamente para evitar eso. Claro, porque el forraje que consume un bovino, tú no sabes, viene amarrado con alambre, a veces viene amarrado con plástico, con cuerdas, con lo que sea, y el animal traga. El rumiante lo que hace es que arranca y traga, y después rumia. Eso es otra cosa. ¿Sí? Ok, ahora, yo les decía, ¿sí?, que entonces el funcionamiento del rumen y el gran desarrollo del rumen desplaza ¿qué? Las vísceras hacia el lado ¿qué? Derecho. Eso incluye todas las vísceras. Incluye también ¿qué? Al hígado específicamente. Entonces el hígado, por lo general, que nosotros decíamos que se ubica de qué? En el plano medio. En el caso de los rumiantes, el hígado se ubica de qué? Del plano medio hacia la izquierda, en una posición que va hacia desde dorsal hacia ventral, o sea, una posición derecha, dorso, ventral. ¿Okay? Ahora, yo les decía que cada uno de estos compartimientos tenía que cierto tipo de características anatómicas. Pues vamos a poner en tu posición. Oh, qué calor que hace. Ábrete la puerta para que hinche aire. Me siento en calor, yo estoy calorado. O sea, ¿qué compartimientos van a tener qué? Bordes y caras. Pero no todos los compartimientos tienen que surcos específicamente. Entonces, el compartimiento que yo ya les había dicho, este de aquí, es el compartimiento que decíamos que es del retículo, que es el que se encuentra que más hacia craneal. ¿Consta de qué? De dos caras. Esta cara que estoy tocando aquí es la cara que parietal. Y la cara que obviamente estaría debajo de esto, que sería esta cara de aquí, miren, esta, donde está en cambio mis dedos. Todo lo que está en mis dedos es la cara parietal. En cambio, entre mis dedos, si ven, esta sería la cara que visceral. La cara parietal está en contacto específicamente con dos estructuras. ¿Con qué músculo estaba en contacto aquí? Con el diafragma y con el hígado específicamente. En cambio, la superficie visceral está en contacto con ¿qué? Ustedes mismos van a decir. ¿Con qué? Con el rumen y con el omaso. Exactamente. Tiene un borde dorsal, ¿sí?, que sería este de aquí, y este de aquí que sería ¿qué? Un borde específicamente ¿qué? Ventral. Esas serían las principales características de ¿qué? Del rumen, perdón, del retículo de manera que externa. Ahora, en el caso de verlo de manera interna, ¿qué es lo que la caracteriza? La presencia de ¿qué? De estas celdillas o estas redecillas. Estas redecillas están formadas por estas elevaciones de aquí. Estas elevaciones que son de color blanquecino, ¿sí ven? Estas que forman como unos límites, como un cuadrado. Esas se denominan crestas. ¿Sí? Se denominan crestas. Cada una de estas crestas se une entre sí y forma ¿qué? Un espacio que correspondería ¿qué? A una celdilla. ¿Sí? Una cosa es una cresta y otra cosa es una celdilla. Entonces, estas celdillas, en cambio, en su interior, que sería la parte que
oscura en esta maqueta correspondería que a las papilas, en este caso que reticulares, o las papilas que encontramos a nivel de que del retículo, que por lo general son papilas de tipo que cónicas, las mismas papilas que tiene que el rumen específicamente. ¿Ok? Esas serían las principales características. Ahora, otra de las características que ustedes pueden observar es que si yo junto a estos dos compartimientos, miren, así está, se va a formar que un espacio, un agujero entre aquí y este espacio de aquí. A esta elevación que ustedes están viendo aquí, esta elevación y esta elevación de aquí, ¿sí?, se denomina en este caso pliegue rumino-reticular, que es prácticamente el límite entre ¿qué? Entre el retículo y el rumen específicamente. Aquí se va a formar ¿qué? Un orificio. ¿Qué orificio sería? El orificio que comunica ¿qué? El rumen con el retículo. ¿Cómo se llamaría ese orificio? El orificio ¿qué? Rumino-reticular. Perfecto. Entonces ya tenemos esas características. Perfecto. Ahora, el segundo compartimiento es el compartimiento más grande que tenemos y tiene prácticamente una capacidad de ¿qué? De 150 litros, de 200 litros. Va a depender mucho de ¿qué? Del tamaño de la misma. ¿Ok? El contenido que tiene el rumen específicamente es un contenido líquido, ¿sí?, un contenido sólido y ¿qué más? ¿Qué otro contenido existiría? Gaseoso, exactamente. ¿Ok? Entonces, este compartimiento, ¿sí?, dependiendo la disposición de esos contenidos, va a variar el diámetro de ¿qué? De las papilas que tiene el rumen, ¿sí? Entonces, van a ser papilas de modo variable dependiendo que el contacto con el líquido o con la parte sólida que tenga. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la parte que tiene las papilas más desarrolladas sería la que tiene que contacto con la parte sólida y con la parte que es líquido. En cambio, el menos desarrollo de las papilas ruminales, que serían también de tipo cónica, estarían en las partes que dorsales específicamente. ¿Ok? Si yo lo pongo, vuelvo a ponerlo en esta posición, el rumen específicamente se constituye ¿por qué? Por tener que dos sacos específicamente. Esos sacos, ¿sí?, los vamos a ver delimitados ¿por qué? Por estos surcos. Hay un surco que está del lado izquierdo y hay un surco que está del lado derecho. De este mismo surco se proyectan surcos hacia caudal y un surco que hacia craneal y surcos que van ¿qué? Hacia dorsal y hacia ventral. ¿Ok? Ya vamos a ver cuáles son esos surcos. El surco de mayor desarrollo, que es este de aquí, que se encuentra del lado derecho y también del lado izquierdo, este de aquí, es el surco longitudinal. Este surco longitudinal, bien sea que izquierdo o bien sea derecho, permite delimitar dos grandes ¿qué? Sacos, que sería ¿qué? El saco ¿qué? Dorsal y el saco ¿qué? Ventral. Del saco dorsal y del saco ventral, ¿sí?, ¿qué saco es el más desarrollado? Ustedes lo están viendo. El ventral. ¿Okay? A estos sacos, tanto el saco dorsal como el saco ventral, tienen sacos, en este caso, ¿qué? Craneales y caudales, ¿sí?, que tienen diferentes nombres. ¿Okay? Ahora, a este surco que divide al rumen en dos sacos, el saco dorsal y el saco ventral, les decía que se denomina el surco ¿qué? Longitudinal, que puede ser izquierdo y derecho, dependiendo en este caso del posicionamiento. Pero a este surco longitudinal, ¿sí?, a este surco longitudinal, ¿sí?, siempre le va a acompañar un pequeño surco que sería el surco ¿qué? Accesorio. ¿Sí? El surco accesorio, que es un pequeño surco que ya lo vamos a ver de manera interna, ¿sí? Vamos a ver si está miren, aquí este es el surco ¿qué? Longitudinal, ¿sí? Este de aquí es el surco longitudinal. Si yo lo cambio, puedo observar aquí el surco ¿qué? Longitudinal, este de aquí. Pero ustedes pueden observar este de aquí, ¿sí? Este de aquí. Este es el accesorio, que es más notorio en el que lado. Este es del lado izquierdo, ¿en qué lado? Derecho. Entonces, eso implica que entre el surco longitudinal, que es este de aquí, y el surco que accesorio, se forma esta elevación. A esta elevación que encontramos de qué? Del lado que derecho se denomina que la ínsula de qué? Del rumen, que es una característica de los rumiantes y es más notorio en los grandes rumiantes específicamente. ¿Ok? En cambio, del lado que derecho,
perdón, del lado izquierdo, yo no puedo apreciar que el surco, en este caso, que accesorio. ¿Ok? Perfecto. Estos surcos longitudinales se proyectan tanto hacia craneal como hacia caudal. Hacia caudal forman este surco por donde está pasando el bisel, es de este surco de aquí, ¿sí ven? Este surco es el surco que caudal. Este surco caudal permite la delimitación de qué? Del saco dorsal, ¿sí? Del saco ventral, pero formando qué? Las partes terminales de qué? De ambos sacos. Este saco de aquí y este saco de aquí, que son las terminaciones del saco dorsal y del saco ventral, se denominan sacos ciegos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver específicamente aquí. Entonces, el surco longitudinal, ¿sí? Se termina con el surco que, en este caso, caudal, que delimita dos sacos, que sería el saco, en ese saco ciego que ventral y el saco ciego dorsal. ¿Ok? Perfecto. Este mismo compartimiento, esta misma surco de aquí se proyecta que hacia rostral y delimita prácticamente este pequeño surco de aquí, que ustedes lo están observando, este de aquí, ¿sí ven? Este surco de aquí, que vendría siendo que el surco craneal, que delimita a sí mismo al saco que dorsal, el saco ventral del saco dorsal. En estas porciones de aquí, ¿sí ven? Esta elevación de aquí, ¿sí ven? Esta es la parte terminal de qué? Del saco ventral. Y esta porción de aquí, que sería la parte terminal de qué? Bueno, al comienzo de qué? Del saco dorsal. A esta porción de aquí se le denomina atrio y a este se le denomina receso. ¿Sí? En cambio, a estos de aquí se les denomina ¿qué? Sacos ciegos, caudales. El saco ciego ¿qué? Caudo dorsal y el saco ciego ¿qué? Caudo ventral. Estos sacos ciegos caudo dorsal y caudo ventral, ¿sí? Están delimitados ¿por qué? Por estos surcos de aquí. Este surco de aquí y este surco de aquí. ¿Cómo se llaman estos surcos de aquí? Son los surcos coronarios, que delimitan a los sacos ciegos de los sacos más grandes. ¿Ok? Ahora, esas serían las principales características relacionadas con ¿qué? Con la cara del rumen. Esta sería la cara parietal, porque está en contacto con ¿qué? Con la parte parietal, o sea, con las paredes parietales, y esta de aquí sería la ¿qué? La cara visceral, porque está en contacto con ¿qué? Con el abomaso, con el omaso, ¿sí? Y con lo que vendría siendo lo que tú dices, con las vísceras específicamente. ¿Ok? También de eso yo les decía que todos estos compartimientos tenían que bordes o curvaturas. Esta es la curvatura dorsal y esta es la curvatura ventral. Ahora, los surcos se pueden apreciar de manera interna y pueden observarse en forma de ¿qué? De elevaciones blanquecinas dentro de la mucosa. ¿Cómo se observaría? ¿Cuáles serían entonces, Karen? Estos serían los coronarios. Exactamente. Estas de aquí serían si lo vemos de manera externa, serían ¿qué? El surco coronario, pero de manera interna es esta elevación que correspondería ¿qué? A los pilares. Entonces este sería ¿qué? El pilar, en este caso ¿qué? Coronario ¿qué? Dorsal, este sería el pilar coronario ¿qué? Ventral. Este de aquí ¿cuál sería? El surco ¿qué? Longitudinal, que en este caso sería ¿qué? El pilar longitudinal, que en este caso sería ¿qué? El izquierdo. El izquierdo, claro, miren, es el izquierdo. Y yo les decía que asociándose al surco longitudinal encontrábamos que un pequeño surco, que sería el accesorio. Miren, este de aquí sería el pilar accesorio. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, ¿qué quiero decir? Que externamente los pilares se delimitan ¿con qué? Con los surcos. Y los pilares toman los mismos nombres que tienen que los surcos. Entonces este sería el surco longitudinal, en este caso izquierdo, y este sería que el surco accesorio. Entonces sería pilar longitudinal izquierdo, pilar en este caso ¿qué? Accesorio, izquierdo en este caso. ¿Ok? Esas serían las principales características que tiene que el rumen con respecto a esto. ¿Ok? Ahora, otro de los compartimientos, ¿sí?, que vamos a observar es este compartimiento de aquí, que tiene forma ¿qué? Esférica, forma de ¿qué? De un balón, es este de aquí. Claro, este es un animal que recién se ha estado convirtiendo ¿qué? En un rumiante, entonces todavía tomaba leche. Este compartimiento que estoy resaltando correspondería con ¿qué? Con el omaso. Igual que en el caso, por ejemplo, del retículo, también presenta una superficie parietal, ¿sí?
y una superficie esta de aquí, que sería la superficie que visceral, que está en contacto con las vísceras, específicamente superficie visceral y superficie que parietal. Borde dorsal, borde ventral, este de acá. ¿Ok? ¿Qué le diferencia, ¿sí?, al omaso del resto de compartimentos? Esto de aquí, en forma de ¿qué? De láminas. ¿Qué quiero decir? Que el omaso, la mucosa glandular, está formada por diferentes láminas. Láminas sobrepuestas una sobre otra. ¿Ok? A estas láminas de aquí, ¿sí?, a estas de aquí, en su interior van a contener ¿qué? Unas papilas, específicamente de mucosa glandular. Estas laminillas tienen diferentes órdenes. ¿A qué me refiero? Que van en grado de ¿qué? De grosor, para que me entiendan, o en grado de extensión. Las láminas son de grado 1, de grado 2, de grado 3 y de grado 4. Las de grado 1 son las más largas y las de grado 4 serían ¿qué? Las más pequeñas, específicamente. Una de las características que tienen este compartimiento es que aquí se da la compactación aún más de lo que vendría siendo la piel. ¿Qué pasaría si es que yo, por ejemplo, tengo una esponja llena de agua? ¿Qué pasaría si es que la aprieto mucho? Se escurre, ¿cierto? Ese mismo papel tiene el omaso, ¿sí? Entonces, entre cada lámina y cada lámina se forma un espacio, que es el espacio interlaminar. ¿Sí? O son los recesos interlaminares, también que se denominan así. Esos recesos lo que van a hacer es que la lámina y una lámina se junten, se compacta el alimento y se escurre aún más que el líquido. Entonces, este compartimiento participa en el proceso de absorción de agua específicamente. ¿Ok? Vamos a encontrar otro orificio. ¿Qué orificio sería? Es entre ¿qué? Entre el retículo y el omaso. ¿Cómo sería ese orificio? ¿Retículo qué? Retículo omasal. Es un segundo orificio. ¿Okay? Y el último de los compartimientos, ¿sí?, sería este compartimiento de aquí, que es el compartimiento gástrico específicamente, que correspondería con ¿qué? Con el abomaso. ¿Cuál es la característica del abomaso? La presencia de ¿qué? De mucosa ¿qué? Glandular. Si tiene mucosa glandular, ¿qué serían estas elevaciones de aquí? Miren, esta elevación y esta elevación. ¿Cómo se llaman estas elevaciones? Pliegues gástricos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que el abomaso tiene las mismas características, las mismas porciones que tiene ¿qué? Un estómago de un mono gástrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener que estos pliegues, y entre pliegue, que es de esta elevación de aquí, y pliegue de aquí, que es otra elevación, se encuentra que esta depresión. ¿Cómo se llama esta depresión? ¿Cómo se llaman estas depresiones? Que están entre pliegue y pliegue. Son los surcos gástricos. Una cosa es el surco gástrico, ¿sí?, que también se denomina gotera esofágica, ¿sí? Okay. Y lo que vendría siendo que los surcos gástricos. ¿Qué porciones? Primeramente, si yo lo veo así, tiene forma de ¿qué? De un estómago. Eso quiere decir que tiene una curvatura ¿qué? Mayor y una curvatura ¿qué? Menor. En ambas curvaturas, ¿qué es lo que se asienta, Paula? ¿O qué es lo que se adhería aquí en la curvatura menor y en la curvatura mayor? ¿Qué es lo que se adhiere en el caso de los animales monogástricos? Los omentos. Los omentos. El omento menor y el omento mayor. El omento mayor con sus dos capas, la superficial y la profunda. El origen o el punto de inserción del omento, en este caso mayor, en el caso de los rumiantes, siempre es desde la pared ¿qué? Dorsal, ¿sí? Desde la parte dorsal. Se incrusta a nivel de la curvatura menor y también se incrusta a nivel de ¿qué? De los surcos longitudinales específicamente. Y con eso ayuda a proteger lo que vendría siendo las gasas intestinales o el intestino. ¿Okay? Ahora, si yo les decía que en el caso, disculpen que eso les diga teórico, en el caso de lo que vendría siendo del omento mayor, yo les decía que habían dos capas, una superficial y una profunda, y que les enseñé de hecho. Entre ambas capas, ¿qué espacio se formaba? Es el espacio ¿qué? Omental, o el receso ¿qué? Omental. En el caso de los rumiantes, ¿sí? En el caso de los rumiantes, ¿sí?, aparece otro receso.
que es el receso supraomental, que está ¿qué? Sobre lo que vendría siendo ¿qué? El omen. Una característica de ese receso supraomental es que está alojado esta estructura, que correspondería con ¿qué? Con el riñón específicamente izquierdo. Entonces, en el receso supraomental, o en el agujero supraomental, la estructura que vamos a encontrar alojada ahí correspondería ¿qué? Al riñón izquierdo. Esa es una de las características. Perfecto. En uno de esos recipientes está el estómago de un rumiante. Tráelo. Miren, este es el estómago de un rumiante con sus 4 compartimientos. ¿Cuál es la diferencia? Así, así y así. ¿Pero qué está? No, pero ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Esta es la posición normal? ¿Qué está? Está al revés, está dado la vuelta, ¿sí? Está lo que está interno, ahora es externo, exactamente, ¿sí? Entonces se dio la tarea a la compañera de darle la vuelta para lavarlo, ¿ok? Entonces aquí podemos observar, y de hecho este es un estómago de un rumiante que no ha sido tan rumiante, para que me entiendan. Esta es una ternerita, a lo mejor haya sido una ternera de ¿qué? De unos 3, 4 meses de edad, por el desarrollo que tienen que sus compartimentos, ¿ok? Entonces el compartimiento que ustedes pueden observar aquí, este de aquí, miren, este es el más grande, este correspondería con ¿qué? Con el rumen. Si ven estas elevaciones, esos son los pilares. Y entre los pilares, miren, se puede observar que estas elevaciones, estas son las papilas, son papilas ruminales, que sus características son de papilas de tipo ¿qué? Cónicas. Y yo les decía que el grado de desarrollo de esas papilas va en función de ¿qué? De la relación que tengan con ¿qué? Con el contenido. Mientras tengan un contenido sólido y líquido, las papilas son más desarrolladas. En cambio, si tienen una relación con el contenido ¿qué? Gaseoso, son más ¿qué? Son pequeñas. Entonces estas son pequeñas y estas son más grandes, ¿ok? Otra de las características, miren, ¿sí ven? Es esto, ¿sí? Entonces aquí tienen contacto con ¿qué? Con mucho contenido. Por eso es el gran desarrollo que tienen estas papilas, ¿ok? Si nos pasamos al siguiente compartimiento, miren, esas son las mismas características que ya les había indicado. Este correspondería con ¿qué? Con el retículo. Pero si ven, no hay un cambio así drástico, miren, aquí tiene una forma y aquí tiene otra forma. Es un cambio drástico. Entonces, estas estructuras que son medio cuadrangulares se denominan ¿qué? Celdillas. Y estas elevaciones que forman las celdillas se denominan ¿qué? Crestas. Y en el interior de la celdilla yo voy a encontrar que a unas elevaciones que corresponderían con ¿qué? Con las papilas, en este caso, que también son de tipo cónicas. Otro de los compartimientos que yo les dije es este otro compartimiento de aquí, miren, es este de aquí, que sería ¿cuál? El omaso. Y el omaso se caracterizaba ¿por qué? Por tener ¿qué? Esto de aquí, miren, una laminilla, ¿sí ven? ¿Ok? Otra laminilla, muchas laminillas. Y entre laminilla y laminilla, miren, hay un espacio, que es el receso o el espacio que interlaminar. Entonces el forraje lo que hace es que acumularse aquí y se cierran esas láminas y se compactan aún más y se da una absorción extra de agua, ¿ok? Y el último de los compartimientos sería ¿cuál? Este de aquí, ¿sí ven? Que correspondería con ¿qué? Con el abomaso. Tienen estos ¿qué? Estas elevaciones que son los ¿qué? Pliegues. Y entre este pliegue y este pliegue se forma ¿qué? Un surco, que son los surcos gástricos específicamente. Otra de las características, ustedes pueden observar aquí, es una elevación de la mucosa. ¿Sí ven? Esto de aquí. Esta es la almohadilla o el turus o el rodete ¿qué? Pilórico, que no es más que la misma característica que vimos en el estómago de ¿qué? Del cerdito, ¿ok? Que de hecho me habían hecho problema por el estómago. ¿Fueron ustedes? De que estaban peleándose entre un grupo y el otro, que sí que no nos quieren pagar. Oiga, eso ya arreglense ustedes, yo no tengo por qué, ¿sí? Si quieran ustedes. Por eso me contesté esos mensajes, ¿ok? ¿Ok? Yo cuando veo así, cosas así, que digo malo, así digo, no, esto no puede ser, ¿ok? Entonces, esas serían las principales características. Ahora, quiero que pasen y que vayan viendo, o si quieren acérquense y vayan viendo aquí. Tengan, vayan viendo ahí. Y acérquense y vean cómo tiene la forma de las papilas. Estas
mismas características están presentes en ¿qué? En todos los rumiantes. ¿Okay? Entonces, si ustedes pueden observar, ¿sí? ¿Okay? Bueno, aquí le he dado la vuelta. Ya dejemos tal como está. ¿Okay? A ver, ¿qué más era? Esto. Okay. Los movimientos gástricos tienen 3 tipos de túnicas. ¿Cuáles son esas túnicas? Me van a identificar qué túnicas hay, que sería la serosa, que sería ¿qué? La muscular y que sería ¿qué? La serosa. Perdón, la túnica serosa, la túnica muscular y lo que vendría siendo ¿qué? La túnica mucosa. Y hablamos de la mucosa, que sería ¿qué? La glandular y la glándula. Okay. Ustedes me van a investigar qué tipo de fibras están en la túnica muscular, porque hay diferentes tipos de fibras. Vamos a encontrar distribuida entre todos los compartimientos lo que vendrían siendo que los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos que vamos nosotros a encontrar son, por ejemplo, nódulos linfáticos que se relacionan con ¿qué? Con el abomaso. Específicamente en el abomaso vamos a encontrar los nódulos linfáticos, los que serían los abomaciales. ¿Dónde están distribuidos? A nivel de la curvatura mayor y la curvatura ¿qué? Menor, en esa posición. Voy a encontrar, otros nódulos linfáticos que se relacionan con esta estructura, que sería con ¿qué? Con el omaso. Entonces son los nódulos linfáticos ¿qué? Omaciales. Esos nódulos linfáticos omaciales van a estar específicamente alrededor de lo que vendría siendo del cuello, o este estrangulamiento que sería entre ¿qué? Entre el omaso y el abomaso, justo en esta porción. Otros de los nódulos linfáticos que vamos a encontrar son los que se relacionan con ¿qué? Con el omaso, ¿sí? Con el abomaso y lo que vendría siendo ¿qué? El retículo. Son los retículos abomaciales y los vamos a encontrar justo en esta disposición, ¿sí? Y los otros nódulos linfáticos que los vamos a encontrar los nódulos linfáticos ruminales, que esos van a estar dispuestos a nivel de ¿qué? De los surcos longitudinales, tanto en este caso el izquierdo como el derecho específicamente. Y por último vamos a tener los nódulos linfáticos específicamente que vendrían siendo los arteriales, que se relacionarían justo, esta mesa de aquí, en esta pequeña, no, esta de aquí no, esta de aquí, justo en esta depresión, justo aquí, en esta depresión, en este surco que sería el surco rumino-reticular, es este surco de aquí, el surco rumino-reticular. Entonces a nivel de este surco, que sería el surco rumino-reticular, estaría presente lo que vendría siendo que los nódulos linfáticos, en este caso que del atrio. Todos estos nódulos linfáticos que les he dicho, los ruminales, los del atrio, los abomaciales, los omaciales o los retículo abomaciales, forman parte de ¿qué? Del linfocentro de ¿qué? Gástrico. Y ese linfocentro gástrico o los linfonódulos gástricos entrarían a formar parte de ¿qué? Del linfocentro celíaco. ¿Por qué se llama linfocentro celíaco? ¿Por qué se llama linfocentro celíaco? Ok, por la arteria, no la vena, por la vena celíaca, porque son vísceras ¿qué? Celíacas. Vísceras celíacas, ¿por qué? Porque su irrigación es por el tronco celíaco, que lo dijo Karen. Entonces, estómago, páncreas, hígado, vaso y lo que vendría siendo que el páncreas y el duodeno son estructuras irrigadas ¿por qué? Por la arteria ¿qué? Celíaca o el tronco celíaco. Y entonces si es que se forma un tronco celíaco de tipo arterioso, pues también se forma ¿qué? Un tronco celíaco, no bueno, un tronco celíaco, sino un centro celíaco de tipo ¿qué? Linfático. ¿Ok? Perfecto. Esas serían las principales características. Ahora, si hablamos nosotros de cuáles son las arterias que irrigan el estómago de un rumiante, ¿cuáles eran las arterias que irrigaban en el caso de un animal monogástrico? ¿Cuáles eran esas arterias? La esplénica, gástrica ¿qué? La gástrica izquierda y la hepática, ¿sí? Con las ramas que emergen de ellas. Son las mismas ramas, ¿sí? Las mismas ramas que lo que van a irrigar que la zona de los 4 compartimentos. ¿Okay? Ahora, ¿y el retorno venoso cuál era? Habían 2. ¿Cuáles eran las del retorno venoso? La esplénica, una, y la gastroduodenal. La gastroduodenal y la esplénica se juntan las dos con una tercera que es la mesentérica craneal y que vena forma.
y que se mete al hígado. ¿Cómo se llamaba esa? La que se mete al hígado. ¿Cómo se llama esa vena? Que estaba formada por la mesentérica craneal, por la gastroduodenal y por la esplénica. 3 venas. La vena porta, exactamente. Entonces, el retorno venoso está dada por qué? Por la gastroduodenal y por la esplénica. Una diferencia en el caso de que de los rumiantes, específicamente del bovino, solo del bovino, es que la gastroduodenal desemboca directamente en el hígado, no forma parte de la vena, en este caso porta. ¿Okay? Entonces, esas serían las principales características. Bueno, de la inervación de tipo autónoma, tiene 2 inervaciones, que sería la simpática y la parasimpática. La simpática está dada por el ganglio celíaco mesentérico y la inervación parasimpática por las ramas de del nervio vago, que ya lo hemos visto. Con una víscera que celíaca es de esta estructura de aquí, que sería que el vaso. El vaso tiene diferentes, en este caso, funciones. Las funciones en un animal adulto tienen que ver con ¿qué? Con el sistema inmunológico, con la primera línea de defensa y con la segunda línea de defensa, la producción de ¿qué? De linfocitos y la producción de ¿qué? De macrófagos específicamente. Pero además, en la vida fetal, ¿sí? Es un órgano hematopoyético, en la vida fetal, o sea, es una estructura que forma ¿qué? Glóbulos rojos, pero que en la vida adulta esa función ya no se mantiene. Pero sí es una estructura que almacena sangre. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros hacemos, por ejemplo, una especie de corte aquí, esta estructura que obviamente va a sangrar mucho. O sea, para que me entiendan, es un órgano que tiene un alto poder de almacenamiento de ¿qué? De sangre. Entonces, por eso y por las características del vaso, ¿sí? Puede el vaso contraerse, ¿sí? Puede contraerse y ocasionar que el vaso saque toda la sangre de su interior a la circulación, por ejemplo, general. ¿Cuándo se daría ese caso, por ejemplo? ¿Cuándo se necesitaría? Cuando existe una hemorragia específicamente. A ese proceso de salida de sangre del vaso a la circulación general se llama esplegnocontracción. ¿Por qué? Porque las fibras musculares, que son fibras lisas que tiene también el vaso dentro de su configuración, permiten en este caso que es la esplegnocontracción. ¿Sí? Entonces, eso es una característica. ¿Okay? Ahora, el vaso, ¿sí? Como ustedes pueden observar, siempre guarda relación con ¿qué? Con el estómago. Entonces, la relación que tiene o la relación que guarda el vaso con el estómago es a través de ¿qué? De esta estructura serosa. ¿Cómo se llama esta estructura serosa? Que estaba en la curvatura ¿qué? Mayor del estómago y que permitiría, es el aumento. Entonces, es a través de ¿qué? Del aumento mayor. Un ligamento que nosotros vamos a encontrar aquí adherido a lo que vendría siendo ¿qué? Al aumento mayor y que permite la fijación del vaso a lo que vendría siendo la curvatura ¿qué? Menor curvatura mayor del estómago es el ligamento ¿qué? Gastroesplénico, que tienen todas las especies. En cambio, en el caso del equino hay otros ligamentos específicamente que son propios del equino. ¿Okay? Entonces, como les he dicho, el vaso siempre guarda relación con ¿qué? Con el estómago. Entonces, miren, tengo el vaso aquí en esta especie y aquí tengo ¿qué? El vaso. Entonces, siempre guarda relación con el estómago. En el caso, por ejemplo, de los animales poligástricos, estamos hablando que guarda relación con ¿qué? Con el rumen específicamente. ¿Okay? Entonces, esas serían las principales características relacionadas. Si nosotros podemos observar, el vaso está constituido ¿por qué? Por un borde que en este caso sería, se lo pongo así, un borde dorsal y un borde ventral. ¿Sí? Estos dos de aquí. Que dependiendo de la especie van a ¿qué? A variar, por ejemplo, de forma. En algunas especies el borde dorsal correspondería, es un poco más que agudo, si quieren llamarlo así, y en muchas especies podría ser más filoso. ¿Okay? Entonces, esas serían las principales características. ¿Okay? Hola. ¿Y aquí no dejó eso? ¿Dejó y se fue? ¿Okay? Entonces, en el caso del vaso presenta, lo que les decía, 2 bordes, este borde de aquí y este borde de aquí, pero también puede tener que 2 caras, esta cara que de aquí, que es una cara libre, y una cara que tiene que otras características, por ejemplo, ¿sí? Esta cara de aquí, ¿sí? O esta superficie es la cara parietal, que estaría en contacto con ¿qué? Con las paredes laterales de ¿qué? La cavidad abdominal, y esta de aquí sería ¿qué? La superficie prácticamente ¿qué? Visceral. La superficie visceral que tiene 2 áreas, para ser más exacto. Una área que tiene contacto con ¿qué? Con el estómago. ¿Qué área sería? Esta de aquí,
que es un área más pequeña, que es la área gástrica. Y en cambio, la área más grande, que estaría hacia caudal, sería esta de aquí, que sería el área que intestinal, visceral, si quieren llamarlo así. ¿Ok? Entonces, esa sería. Ahora, sobre todo lo que vendría siendo la cara visceral, si yo lo pongo en esta posición para que lo puedan observar, yo puedo observar toda esta estructura de aquí. ¿Cómo se llama a la estructura donde se meten los vasos? Lo que vendría siendo nódulos linfáticos, el sistema nervioso. ¿Cómo se llama todo esto de aquí? Que tiene el pulmón, tiene en este caso el hígado, que ya lo hemos visto. ¿Cómo se llama esa estructura? Donde converge todo esto, por donde se está metiendo la arteria, por donde sale la vena, por donde se mete un nervio, por donde sale el nódulo linfático. ¿Cómo se llama eso? Los fascios. No, no tiene nada que ver con las fascias, no. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? A ver, Paola, ¿cómo se llama? Era con H, creo. Era con H, ya, era con H, con I, ya. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa estructura? En el punto donde convergen todos, por ejemplo, donde convergen todos los lóbulos hepáticos, donde convergen todos los lóbulos pulmonares, y ahí se meten las arterias, salen las venas. ¿Cómo se llama esa estructura? Blanquecina, que también en este caso es blanquecina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Apuren la respuesta. ¿Cómo se llama, Paola? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Es del hilio? Si es que es del hilio hepático, ¿cuál sería? ¿Hilio qué? Esplénico. Entonces, todo esto donde converge, donde está distribuyéndose la arteria esplénica, donde se fija que el aumento mayor, donde está lo que vendría siendo el sistema, en este caso, el sistema nervioso, en este caso los nervios, toda esta porción de aquí se denomina que el hilio, pero es el hilio esplénico. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ponlo allá el perrito. Entonces, miren, en este caso tenemos los vasos de las diferentes especies domésticas. Miren, aquí tengo de un equino, aquí tengo de un cerdito, ¿sí ven? ¿Okay? De un mismo cerdito, de un rumiante, ¿sí? En este caso de un bovino, ¿sí? De un bovino, ¿sí? De un carnívoro y de lo que vendría siendo de qué, de los pequeños rumiantes, de una oveja o de una cabra. Miren, aquí estamos. ¿En qué se diferencia? La forma, específicamente. En algunos son que alargados y anchos, y en otros son que solo alargados y estrechos. En algunos tienen forma que triangular, con borde dorsal muy ancho y un borde ventral que muy delgado. En el caso, por ejemplo, del perrito, vuelta sería que al revés, un borde que ventral muy ancho y un borde que dorsal muy agudo o muy fino, específicamente. La forma que tiene, por ejemplo, toda esta estructura en la cara, en esta superficie, que sería la superficie en este caso visceral, con su borde en este caso visceral y su borde gástrico, es que está dividido estos dos bordes, o estas dos áreas, perdón, las dos áreas, por esta estructura de aquí, que correspondería con ¿qué? Con el hilio esplénico, ¿sí? Que siempre va a estar ¿qué? En la cara visceral, ¿ok? Pero no en todas las especies el hilio esplénico está en disposición de ¿qué? De todo lo que vendría siendo ¿qué? La cara visceral. En el caso, por ejemplo, de los rumiantes, como ustedes pueden observar, no se aprecia eso. Entonces solamente se aprecia que una pequeña área de lo que vendría siendo que el hilio esplénico, que siempre se relaciona con la parte dorsal de lo que vendría siendo del vaso, y es de esta pequeña área. ¿Okay? Entonces esas serían las principales características. Y en algunas formas yo les decía de los vasos tienen forma de tipo cuadrilátero, ¿ok? Forma cuadrangulares para que puedan observar, ¿ok?
¿ok? Entonces aquí están las formas de los diferentes vasos. Ahora, en el caso de lo que vendría siendo de la configuración interna, ¿sí? En el caso del vaso está constituido específicamente por una pulpa blanca y una pulpa roja, ¿sí? Y lo que vendría siendo lo que vendría siendo una red de lo que vendría siendo de un sistema venular, o sea, de vénulas, en este caso de esplénico. Como parte de consulta para ustedes, para sus cuadernos, es cómo es la configuración interna de lo que vendría siendo de qué, del vaso, ¿sí? Entonces, por favor, eso a consultar, ¿ok? ¿Ok? Pero ahora ya irán a qué, a la biblioteca, o por lo menos entrarán a la virtual y a ver qué es lo que ha puesto el profesor Ray, ¿ok? Entonces, esas serían las principales características. La posición, como les decía en este caso del vaso, va a variar, en este caso depende de la especie, pero siempre va a estar relacionándose con el estómago. Pero en el caso de las especies, en este caso que serían los monogástricos, específicamente como el equino, el cerdo o lo que vendría siendo el perro, ¿sí? Los vasos siempre se están relacionando con los últimos espacios que intercostales, ¿sí? Que serían el octavo, noveno, entre el séptimo, octavo y noveno espacio que intercostal. Eso sería el posicionamiento de lo que vendría siendo del vaso, y siempre del lado que izquierdo, porque siempre se relaciona con el estómago, ¿ok? Entonces esas serían las principales características relacionadas con lo que vendría siendo con el vaso específicamente. Arteria que la vasculariza, ¿cuál sería? La esplénica. Arteria que responsable del retorno venoso, ¿cuál sería? La vena esplénica, específicamente. ¿Qué linfocentro estaría aquí? Sobre todo lo que vendría siendo el linfoesplénico. Los nódulos linfáticos que vamos a encontrar aquí, ¿cuáles serían? Los linfocentros ¿qué? ¿O el linfocentro qué? Esplénico, que forma parte de que del linfocentro celular. Esas serían las principales características relacionadas con ¿qué? Con el vaso. Ahora, algo que me olvidé de decirles del estómago, de lo que vendría siendo de los rumiantes. Yo les decía que el estómago, en este caso, hablando de qué, del abomaso, tiene las mismas porciones que tiene ¿qué? Un estómago de un monogástrico. ¿Qué es lo que tendría? No, el fondo, cuerpo y la región pilórica. En la región pilórica, ¿qué vamos a tener? El antro pilórico, el canal pilórico y el esfínter pilórico. ¿Sí? Esas mismas características. ¿Ok? Perfecto. Vamos un ratito este sería el hígado. Aquí tengo el estómago y esto hay que tirarlo. Y aquí tengo el vaso, este de aquí. El vaso siempre les decía que se relaciona con ¿qué? Con el estómago. ¿A través de qué? De una estructura, de una serosa, que sería ¿qué? El aumento mayor, específicamente, que se fija la curvatura que mayor y se fija lo que vendría siendo el hilo. El vaso tiene, como les decía, una forma triangular en el caso del equino, con su borde, en este caso ventral, muy agudo, y obviamente con su borde, en este caso, ¿qué? Dorsal más ancho. En el caso de lo que vendría siendo el hígado, en el caso del equino, les decía que tiene el ligamento que, en este caso gastroesplénico, que estaría en lo que vendría siendo que en el aumento mayor, pero hay otros dos ligamentos. Vengan a ver, este ligamento de aquí, miren, si yo retiro lo que vendría siendo parte de lo que vendría siendo el colon, miren, este es el riñón, y si ven, este es el vaso, y aquí existe que un ligamento, ¿sí ven? Es el ligamento blanquecino, este es un ligamento que se relaciona con el vaso, ¿con qué? Con el riñón. ¿Cómo se llamaría ese ligamento? Es el ligamento que de renal esplénico, es el ligamento que reno esplénico, ¿ok? Si ven, ese ligamento es este, ¿sí o no? ¿Vieron todos? ¿Sí? Perfecto. Y existe otro ligamento, en cambio, que se relaciona con el vaso, en cambio, con el diafragma. Es de este de aquí, miren. Es de este de aquí, miren, justo este de aquí. Este de aquí, ¿sí? ¿Sí? Véanlo desde allá, para los que no han visto. Miren, es de este de aquí. Ese ligamento, en cambio, es el ligamento que frénico esplénico. Es este. Y son dos ligamentos que se relacionan específicamente con ¿qué? Con el vaso, en el caso de lo que vendría siendo del equino. ¿Ok? Entonces, esas serían las principales características relacionadas con lo que vendría siendo con el vaso de las especies domésticas.
¿Ok? Y ya está. Preguntas hasta aquí o dudas.